Muy buenos días. Para este video estaré usando una presentación de PowerPoint para poder presentar el reto final, que es el del tema del cáncer pancreático, del primer video sobre el chico de 16 años que solo con Google y Wikipedia y sus conocimientos del colegio pudo lograr encontrar eh, una proteína que puede ser muy importante para el diagnóstico temprano del cáncer pancreático. Entonces, reto, título: nuevo examen rápido para el diagnóstico de neoplasias pancreáticas. Este es el curso de biblioteca para las competencias informacionales en el sujeto y en el conocimiento. Entonces, perdón, usamos en la matriz todo lo que se había trabajado para poder llegar al trabajo final. Entonces, dentro de esa matriz exponíamos tenemos que encontrar qué es la mesotelina. Entonces, se encontró que dentro de la fisiología humana la mesotelina es una proteína de superficie celular. Entonces, esta es una proteína que se encuentra de lo que se buscó, que es una proteína que se encuentra normalmente en las células del mesotelio, ya sea proteínas de las serosas de pulmonares o pericárdicas, etcétera. Pero es una proteína que se sobreexpresa en las mesoteliomas epiteliales, los cánceres de ovario y en carcinomas de células escamosas específicos. Es decir, que aunque se encuentra normalmente en las células, sus niveles suben dramáticamente cuando, cuando hay un carcinoma de algún tipo. Entonces, y aquí hay un dato interesante, que el splicing, que es un proceso genético alternativo, da lugar a múltiples variantes de la transcripción, es decir, que hay diferentes tipos de mesotelinas. Entonces también dentro de la matriz tenemos que encontrar qué es un biomarcador. Entonces, lo importante de sacar de aquí, para no demorarnos mucho, es que hay diferentes y bastantes definiciones de lo que es un biomarcador. Por ejemplo, está la definición según la OMS, que es una característica que se mide, evalúa objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patógenos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Entonces, también se puede entender como un signo, que es algo objetivo, o algo que se diferencia de un síntoma, de algo subjetivo. Es decir, que los objetivos podemos medirlos, entonces de ahí sale otras definiciones, que puede ser que cualquier sustancia o estructura, proceso que pueda medirse en el cuerpo o sus productos e influir o reproducir la incidencia de resultados o enfermedades. Y y el que tal vez es más importante para nosotros en este caso, ya que estamos hablando de la mesotelina, es que casi cualquier medida que refleje una interacción entre el sistema biológico y un peligro potencial, que puede ser química, física o biológica. La respuesta medida puede ser funcional o fisiológica, etcétera. Entonces, lo que quiere decir acá es que aquí tenemos un proceso biológico, que es que la mesotelina se encuentra normalmente en las células normales, pero que en procesos patológicos la cuantificación de esta nos va probablemente a, a resaltar un proceso patológico. Entonces, aquí entonces tomamos un poquito de los datos de las neoplasias pancreáticas, ya que el muchacho en su video habló mucho de que, sí, o sea, para tratar de darle importancia a su hallazgo y al proceso que llevó a cabo. Entonces, aquí vemos que más del 90% de los tumores pancreáticos son de adenocarcinoma ductal de páncreas. Entonces, muchos de los datos que aquí se presentan son son del adenocarcinoma. Entonces, la incidencia del adenocarcinoma es de 8 a 10 casos por 100.000 habitantes año. Representa el segundo tumor maligno gastrointestinal en frecuencia. Es la cuarta causa de muerte por cáncer en adultos, sobre todo en el sexo masculino. Su incidencia aumenta a partir de los 45 años. Como acabo de decir, el, la frecuencia es mayor en hombres, con una frecuencia de 3 a 1, y es mayor en la raza negra.
y se considera uno de los cánceres humanos más letales y difíciles de tratar, como se él nombró en su video. Entonces, tiene una en Colombia, es lo que eh, es lo más pertinente para nosotros, es que hay 4.5 nuevos casos por 100.000 habitantes, que es una cifra bastante alta cuando hablamos de neoplasias y cánceres. Entonces, una clínica, uno de los puntos que al comienzo del curso no estaba a favor era que los biomarcadores no, o sea, aunque nos pueden decir si hay un proceso patológico subclínico, es decir, que no está presente, sin embargo, es, todos los laboratorios se solicitan cuando hay una sospecha. Y esas sospechas serían de la clínica. Y por eso estoy aquí hablando de la clínica. Entonces, la mayoría de los tumores se desarrollan en la cabeza en la cabeza pancreática. Entonces, eso nos lleva con frecuencia a una colestasis obstructiva por compresión del colédoco, y eso nos da una sintomatología eh, muy específica. Entonces, los tumores de cuerpo y cola son una presentación más insidiosa porque no hay obstrucción, entonces suele ser más tardío como está en negrilla. Entonces, y un dato muy importante es que hay un dolor abdominal intenso en epigastrio, típicamente irradiado en cinturón o hacia la espalda. Entonces es un síntoma muy frecuente y suele ser de carácter nocturno. Y también se puede manifestar como un dolor abdominal vago y náuseas. Y puede haber astenia y anorexia. Astenia es la pérdida de energía, anorexia es la pérdida del apetito y también pérdida de peso, que son manifestaciones tempranas. Eso se denominan síntomas constitucionales, y teniendo esos síntomas tenemos una sospecha de un cáncer, y ahí sí se pueden solicitar las pruebas. Entonces, también de la matriz queríamos averiguar que, sobre los otros biomarcadores que se presentan en la adenocarcinoma de pancreático. Entonces, en realidad, de los muchos que hay, solo uno de verdad tiene una importancia clínica, que es este aquí, el CA19.9. Lo importante aquí es decir la especificidad y la sensibilidad. Sensibilidad de 70-90%, especificidad de 90%. Sensibilidad es que si alguien presenta cáncer, del 100% de gente que presenta cáncer, el 79 al 90% va a decir que en la prueba nos va a confirmarlo, o sea, lo va a detectar. Y la especificidad tiene que ver con los falsos positivos. Entonces, en el 10% de los pacientes que les sale positiva, eh, o sea, del 100% que les sale positiva, hay un 10% que en realidad no tiene ese cáncer. Y eso se debe a que esa prueba también detecta ictericia obstructiva, como se menciona aquí abajo, o pancreatitis crónica, y es indetectable en sujetos con antígeno Lewis A o B. Entonces, por eso el diagnóstico eh, no es tan exacto, o sea, no es al 100%. Entonces, y debido a eso es que el joven de 16 años del video propone una prueba rápida, también conocida como una prueba de diagnóstico rápido, basado en la mesotelina, para llegar a un diagnóstico pues más rápido, como lo dice su nombre. Entonces, estos son los datos positivos que nos puede brindar llegar a tener una prueba rápida para el diagnóstico de, del cáncer de páncreas. Entonces, son diseñadas para su uso cuando se requiere un resultado prueba de detección preliminar, y son especialmente útiles en países con recursos limitados, como en Colombia, por así decirlo. Según la OMS, entonces estas pruebas son de alta calidad y fáciles de usar. O sea, dentro de lo que se buscó, se sabe que no requiere de un personal de experiencia para hacerlo. En realidad cualquier persona puede llegar a hacerlo, y se usa en entornos de pocos recursos. También es fácil y rápido de usar. Dura solo de 10 minutos a 2 horas, perdón, para tener un resultado final. Y son más económicas que las pruebas de ELISA que en el video se mencionaron, el video del chico. Y sobre todo eso es muy económico en los laboratorios de bajo rendimiento.
Entonces también se pueden almacenar a temperatura ambiente y también los resultados se pueden proporcionar el mismo día, como ya se mencionó que los resultados salen a 10 a 2 horas. Entonces son datos muy positivos y que si se llega a dar una prueba rápida basada en mesotelina, estoy de acuerdo, o sea, mi postura ante el reto es que estoy a favor, ya que muchos, algo que nos habló en la clínica es que muchos de estos pacientes, o sea, no está en la diapositiva, pero está dentro de las referencias de lo que se buscó, es que muchos de los pacientes, generalmente el diagnóstico es tardío y el pronóstico es muy malo para estos pacientes, llegando a solo 5% según Harrison. Entonces, una detección temprana de verdad podría cambiar. Así esta prueba rápida eh, tenga sus no tenga a tener la especificidad o sensibilidad que se busca. Al menos tener la prueba rápida nos puede descartar cánceres o confirmarlos en ciertas ocasiones, sobre todo en la gente que tiene factores de riesgo. Dentro de lo que se buscó también factores de riesgo era el tabaquismo, obesidad, tener diabetes, entre otras. Entonces en esa población que está en riesgo, esta prueba sería fenomenal para poder eh, empezar a tener un manejo temprano eh, en, para los cánceres de páncreas. Entonces, totalmente a favor. Lo único que sí se puede, como toda prueba rápida, estas pruebas no son totalmente específicas siempre. Estas pruebas tienen que confirmarse como un ELISA, como dice acá. El ELISA es una prueba muy específica, es un poco cara, pero generalmente son las que se usan en la mayoría de los procesos patológicos para llegar a un diagnóstico. Entonces, debido a eso, eso es lo único, por así decirlo, malo. Pero en realidad no llega a ser de todo malo porque estas pruebas se pueden complementar la una a la otra. Es decir, si tengo un diagnóstico positivo según una prueba rápida, lo tengo que confirmar con un ELISA. Entonces esto funciona para otras enfermedades que se mencionaron en ciertos artículos, como la malaria, el VIH. Entonces, ese método de diagnóstico es muy conocido hoy en día y de verdad podría llegar a ser una diferencia en el manejo y el pronóstico de los pacientes con neoplasias de páncreas. Entonces, aquí hablamos otra vez de la mesotelina, que es la proteína que el joven de 16 años descubrió y que en realidad las razones por las que mesotelina se ha empezado a investigar es la urgente necesidad de nuevas técnicas de laboratorio para la detección temprana de tumores y la falta de alternativas oncogénicas fácilmente abordables para el tratamiento de los pacientes. Es decir, que no solo se está buscando maneras de hacer diagnósticos tempranos, sino también de lo que está acá, se está buscando mucho la mesotelina para el tratamiento. Entonces la mesotelina es una proteína que siempre está ahí. O sea, para resumirlo, ya que me estoy extendiendo un poco